Francia rompió hoy su récord de contagios diarios de COVID-19 al reportar más de 368.000, mientras que la Agencia Europea de Medicamentos advirtió que no hay que bajar la guardia y considerar al coronavirus como una enfermedad leve. El Parlamento de Reino Unido le pide rendir cuentas al gobierno de Boris Johnson. Esto luego de que la cadena ITV denunciara que los funcionarios asistieron a una fiesta de más de 100 personas en mayo de 2020, cuando las restricciones por la pandemia lo impedían. La prisión de Guantánamo cumple 20 años de funcionamiento. Amnistía Internacional denuncia que allí las autoridades de Estados Unidos han torturado e incluso desaparecido a varios reclusos. Tendremos análisis en minutos. Bienvenidos a esta emisión informativa de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Y comenzamos con noticias del COVID-19 en Europa, porque Francia anunció un nuevo récord de contagios diarios, confirmando más de 368.000. Los casos están disparados en el país galo. Hace tan solo 3 semanas, Francia superó por primera vez en toda la pandemia los 100.000 positivos en un solo día, y ahora esta cifra está cada vez más cerca de los 400.000. En Francia, los contagios han ido en aumento desde que la variante Omicron se ha convertido en la dominante. Y en medio del repunte del COVID-19 en el viejo continente, la Agencia Europea de Medicamentos le pidió a los países que no se olviden que todavía estamos en una pandemia y no en un virus endémico. Marco Cavaleri, el jefe de estrategia de vacunación de la EMA, alertó que la variante Omicron se está propagando rápidamente y que esto puede sobrecargar los hospitales. Además, advirtió que aunque la vacuna sirve, esta medida también tiene sus límites. Hay 2 preocupaciones. La primera es que si tenemos una estrategia en la que ofrecemos refuerzos, digamos aproximadamente cada 4 meses, terminaremos potencialmente teniendo problemas con la respuesta inmunitaria. Y en segundo lugar, por supuesto, existe el riesgo de fatigar a la población con la administración continua de refuerzos. Y el primer ministro británico Boris Johnson, el más votado en 30 años, está en la cuerda floja. El Parlamento citó a varios funcionarios de su gobierno por las fiestas en Downing Street durante los confinamientos, luego de una nueva revelación que habla de una reunión adicional a las que ya se conocían. Este martes, Boris Johnson rehusó dar explicaciones y envió a un secretario de bajo perfil. También se abrió una investigación interna a la que se podría sumar la de la Policía Metropolitana. Tiene más detalles Luis Muñoz. Fiestas pandémicas llevan al límite al gobierno británico. La emisora ITV reveló una invitación de Martin Reynolds, secretario privado del primer ministro Boris Johnson, a una reunión de más de 100 personas cargada de alcohol en Downing Street el 20 de mayo de 2020. El Parlamento pidió la comparecencia de Johnson para que reconociera o negara su asistencia, pero el gobierno envió un funcionario de bajo perfil. Me disculpo de nuevo sin reservas por el malestar que han causado estas acusaciones. El primer ministro ha pedido que se lleve a cabo una investigación. La fiesta se celebró cuando el país vivía fuertes restricciones, con escuelas cerradas y sin posibilidad de despedirse de familiares víctimas de COVID-19. El mismo día de la reunión, el secretario de Cultura había hecho el siguiente recordatorio. Encontrar formas creativas y sin multitudes de navegar por el coronavirus es el mayor desafío para nuestros sectores de recreación y ocio en este momento. Una alta funcionaria del gobierno, Sue Gray, con fama de mano dura, está investigando 5 fiestas en departamentos gubernamentales. La policía ha pedido información para iniciar una investigación. El Partido Laborista pide responsabilidades. Creo que su ausencia lo dice todo, igual que su sonrisa ante los medios de comunicación. El público ya ha sacado sus propias conclusiones. Puede huir, pero no puede esconderse. No es la primera crisis de Boris Johnson por las fiestas. En diciembre se conoció que en las Navidades de 2020, en Downing Street también se saltaron las restricciones. Detrás de las revelaciones estaría Dominic Cummings, antiguo asesor que dejó el cargo por enfrentarse con la actual esposa de Boris Johnson. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que estaba muy bien, un día después de que se confirmó que tenía COVID-19 por segunda vez. El mandatario grabó un video para difundir en su rueda de prensa diaria. En él se le notó la voz carrasposa y se tomó en directo la temperatura y también la oxigenación en sangre. Desde el aislamiento, López Obrador agregó que tiene dolor de garganta y un poco de dolor en el cuerpo. Esto fue lo que dijo.
¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir. Pasamos ahora a Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se postuló este martes para un segundo mandato al frente del organismo. Su prioridad será luchar contra la elevada inflación, a pesar de que esto le puede quitar margen de maniobra para lograr el aumento del empleo. Estos son los dos objetivos asignados al Banco Central. Hoy, Powell habló ante el Comité del Senado defendiendo su nominación. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos explica más. Richard Clarida, subdirector de la Reserva Federal de Estados Unidos, presentó su renuncia al presidente Biden tras las investigaciones de corrupción que lo acusan de inside trading, es decir, de invertir y transar en la Bolsa de Nueva York con información confidencial privilegiada de movimientos que hizo la Reserva Federal para dinamizar la economía en Estados Unidos. Concretamente, Clarida retiró dinero de un fondo de acciones cuando los mercados estaban a la baja por cuenta de la pandemia y volvió a invertirlo en ese mismo fondo días antes de que la Reserva Federal anunciara medidas para reactivar la economía y los mercados financieros. La renuncia de Clarida viene después de la renuncia de Robert Kaplan y Eric Rosenberg, que dirigían las oficinas de la Reserva Federal en Boston y Dallas por hacer maniobras similares con información privilegiada. Como una epidemia ética y legal en los niveles más altos de la Reserva Federal, así califican algunos activistas lo ocurrido. Entre tanto, Jerome Powell, director de la Reserva Federal, asistió hoy a su audiencia de confirmación en el Comité Bancario del Senado para asumir su segundo mandato a cargo de la Fed. Powell había sido inicialmente nombrado en el cargo por el expresidente Donald Trump. Hoy hace 20 años comenzó a funcionar la prisión de Guantánamo, ubicada en una base naval estadounidense en el este de Cuba. Un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que los presos que han pasado por allí han sido torturados, no han tenido asistencia médica adecuada y tampoco un juicio con todas las garantías. Estados Unidos ha utilizado esa cárcel para las personas que detuvo en Afganistán e Irak, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Previamente, Blanca Hernández, portavoz de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos, nos explicó qué no ha hecho Joe Biden como presidente para cerrar Guantánamo, a pesar de que desde el 2009 prometió que lo haría. Sí, este es un tema que llevamos muchos años luchando para conseguir que por fin se cierre el centro de detención de Guantánamo. Y es verdad que el presidente Obama prometió que cerraría la base de detención. Joe Biden pertenecía a ese equipo que había tomado esa decisión. Desde que Biden está en el gobierno, lamentamos que solo un detenido ha sido liberado y además no han recuperado una figura que tuvieron durante la época de Obama, que era una persona encargada especialmente de llevar a cabo el proceso de cierre de la base de detención. Entendemos que es una cuestión complicada, todavía quedan 39 personas allí dentro y requiere de alguien que se encargue de liderar todo este proceso porque requiere que esta gente pueda salir de allí por fin. Algunos de ellos, recordemos que llevan más de una década que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que pueden marcharse, pero que todavía no han encontrado dónde pueden ir o no está arreglado toda la situación. Y, por tanto, si ya tienen gente que han dicho que se pueden marchar de allí y no han conseguido sacarlos, claramente necesita de un liderazgo importante que ahora mismo el gobierno de Biden no está poniendo. Y esto es una de las cosas que les reclamamos. Y terminamos en África porque Naciones Unidas no ha podido confirmar el presunto bombardeo que hubo en la región norteña de Tigré, en Etiopía, y no lo ha podido por la falta de comunicación en la zona. Los reportes preliminares del organismo estiman que ayer hubo un ataque aéreo que mató a por lo menos 17 personas y que el viernes hubo otro bombardeo que mató a por lo menos 50 civiles. Ante este panorama, Stephen Dujarric, el vocero de la ONU, advirtió que el organismo redujo sus movimientos en el noroeste de Tigré. Y así llegamos al final de las noticias, pero ustedes esperen más en France 24.